análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema que está, bastante candente a nivel internacional. Se trata de esa tensión reciente entre el gobierno de Ecuador y su Corte Constitucional. Y lo vemos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Exacto. Nuestra fuente principal hoy es un artículo de El Comercio. Este artículo recoge las declaraciones que hizo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, justo este 8 de septiembre de 2025. Una fuente bastante directa, ¿sí? Sí. Y el objetivo que tenemos es, desentrañar un poco los puntos clave de esta situación. Queremos analizar qué es lo que preocupa a la ONU exactamente y por qué, Ecuador está generando esta reacción. Vamos a ello. Perfecto. Empecemos por el meollo del asunto. Volker Turk, hablando desde Ginebra, no se anduvo con rodeos, la verdad. Calificó de inaceptables, así, con esa palabra, las recientes, expresiones y acciones del gobierno ecuatoriano hacia la Corte Constitucional. Inaceptables es un término fuerte viniendo de la ONU, ¿eh? Sí, totalmente. Y habló específicamente de ataques del Ejecutivo. Así lo dijo, ataques contra la independencia judicial. Y aquí es donde la tensión se vuelve más visible, ¿no? Mencionó esa marcha que encabezó el propio presidente, Daniel Noboa, en agosto, una marcha contra la Corte. Ajá. Y la acusación del presidente fue, muy clara. Dijo que la Corte le frena las acciones de seguridad, que le limita los estados de excepción, esas herramientas que usó bastante en 2024 contra el crimen organizado. Claro, y aquí lo que es fundamental entender es el rol de contrapeso que juega la Corte Constitucional en una democracia. O sea, su independencia es, digamos, un pilar. Cuando un poder ejecutivo presiona o, critica de esa forma a su máximo tribunal, pues saltan las alarmas internacionales. Es inevitable. Claro. Se ve como un riesgo al equilibrio de poderes, que es la base, ¿no?, del Estado de Derecho. Y esto, pues, aunque pasa en otros lados, esta confrontación tan directa en Ecuador llama mucho la atención. Entiendo. Pero la preocupación de la ONU no se quedó solo ahí, en los roces con la Corte, ¿verdad? Mencionaste que también apuntó a nuevas leyes. Exacto. Ese es el otro punto. Turk advirtió sobre normativas nuevas o propuestas que podrían, por un lado, hacer que las fuerzas del orden rindan menos cuentas y, por otro lado, que el Estado tenga más poder en áreas que son muy, muy sensibles. Y una de esas leyes que causa inquietud es la nueva Ley Orgánica de Inteligencia. Según leí en la fuente, permitiría acceder a información sin necesidad de una orden judicial previa. Aunque, ojo, también se anota que la Corte como que ya dijo algo al respecto después. ¿Qué riesgos se ven ahí? Pues mira, los riesgos que señaló Turk son bastante serios. Tocan fibras muy sensibles de derechos fundamentales. Estamos hablando de una posible vulneración al derecho a la privacidad, a la confidencialidad de nuestros datos personales. Eso es grave. Sí. Y además, está el temor, que lo expresó el propio alto comisionado, de que estas herramientas, más allá de usarse para combatir el crimen, que es el argumento, se puedan desviar, que se usen para fines de persecución política, por ejemplo. Claro, ese es siempre el miedo con estas cosas. Y junto a esta ley de inteligencia, mencionaste otra, ¿no? La llamada Ley de Fundaciones. Esta la propuso el gobierno diciendo que era para controlar la entrada de fondos irregulares. Sí, esa es la otra. Y aquí hay como dos visiones, ¿no? Por un lado, el gobierno la defiende como una medida necesaria de control financiero. Totalmente legítimo buscar eso. Pero por otro lado, tienes a las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que, tienen otra lectura. ¿Qué dicen ellas? Alertan que esta ley podría debilitar la confianza de la gente en su trabajo. Y, lo que es más crítico para ellas, restringir su acceso a fondos privados y a la cooperación internacional. Entiendo. Y esto último es vital para que puedan operar de forma independiente, ¿no? Así que se plantea una dinámica interesante o, tensa sobre cuánta regulación estatal debe haber y cuánto espacio necesita la sociedad civil para funcionar. Entendido. Entonces, si juntamos todo esto, la crítica a la Corte, la preocupación por las leyes, ¿cuál dirías que es el mensaje central que nos deja la ONU con esta intervención? Pues al final el mensaje es bastante directo, me parece. Es un llamado claro al Estado ecuatoriano.
Le pide básicamente que garantice el respeto a los principios democráticos, que asegure la independencia de sus instituciones, y ahí la Corte Constitucional es clave. Y por supuesto que proteja los derechos fundamentales de todas las personas. Ajá. Lo que está de fondo, creo, es esa tensión clásica, pero que aquí se ve muy aguda. El Estado buscando más herramientas para la seguridad, que es una demanda ciudadana real, frente a la obligación internacional y democrática de proteger las instituciones y los derechos individuales. ¿Cómo equilibrar eso? El eterno dilema. Sí. Y eso nos deja quizás pensando en una pregunta que va más allá de Ecuador, ¿no? Es algo muy actual en muchos lugares. Considerando estas presiones de seguridad que son tan fuertes hoy en día, ¿cómo puede un país encontrar ese equilibrio justo? Ese punto medio entre la acción estatal, que a veces es necesaria y tiene que ser eficaz, y la protección que es indispensable de sus instituciones democráticas y de derechos tan básicos como la privacidad o la libertad de asociación de sus ciudadanos. Es una pregunta súper compleja y, como dices, tremendamente actual. Difícil respuesta. Bueno, con esa reflexión creo que cerramos nuestro análisis por hoy. Me parece bien. Pues nada, agradecemos muchísimo a quienes nos escucharon. Esperamos que este análisis les haya aportado algo. Y si les gustó, pues compártanlo. Y no olviden suscribirse para no perderse las próximas conversaciones. Hasta la próxima. Hasta luego. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.